Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. Capítulo 166. Grandes Harvest. El hueco de un árbol estaba lleno de vino. El fluido era brillante y translúcido como el ámbar y, como si fluyera, emitía un aroma embriagador. El pequeño estaba lleno de felicidad mientras se balanceaba de un lado a otro mareado. Sus grandes ojos estaban entrecerrados hasta convertirse en lunas crecientes. Esta fue realmente una sorpresa inesperadamente impactante. Este no era un vino ordinario, sino que se formó gradualmente a partir de varios tipos de medicinas espirituales. No tenía precio, y si incluso una sola copa saliera al público, muchas personas se romperían la cabeza de inmediato luchando por esto. Este agujero de árbol incluso tenía duraznos inmortales de color plateado fermentados. Uno se sorprendió con solo mirarlo, porque esto era algo que incluso los expertos de formidables sectas codiciarían. El pequeño bebió un pequeño bocado. Todo tipo de fragancias se desbordó, haciendo que su carita se pusiera rosa. Estaba a punto de perder el conocimiento por estar completamente borracho. De su boca y nariz brotaba una luz multicolor, y solo la más pura luz divina entraba y salía de su cuerpo. Recógelo rápidamente, de lo contrario no será bueno si ocurre algo problemático. Su cuerpo era poderoso, permitiéndole refinar rápidamente este pequeño bocado de vino de diablo. Rápidamente se puso sobrio y usó la espada rota para tallar un tapón de madera. Sellando el vino espumoso nuevamente, usó ambos brazos para levantar todo el árbol antes de colocarlo dentro de la bolsa del cielo y la tierra. Este fue definitivamente un tesoro supremo. Ahora que obtuvieron este pequeño vino del diablo, no había nada de lo que arrepentirse, incluso si no obtenían los duraznos inmortales. Por detrás, la saliva del gran pájaro rojo gorgoteaba. Esto fue como un sueño. Era un vino hecho completamente de medicinas espirituales, y en realidad fue descubierto por ellos de esta manera. Realmente deseaba saltar ahora mismo. El león de 9 cabezas, el arcoíris Luan, el cuervo de fuego y otros estaban asombrados. Ahora que este tipo de líquido precioso surgió, ¿cuántas personas podrían disfrutar de tal cosa? Esos viejos terroríficos estarían felices de beber una sola taza. Serían tan felices como los niños y lo considerarían un completo honor. Incluso Urolingier se quedó estupefacto. Como hija del emperador humano, ella definitivamente tenía experiencia y conocimiento. Ella bebió vino de diablo antes, pero este tipo de agujero de árbol, así como sus características, lo convirtieron en un vino de diablo absolutamente impactante. Era la primera vez que veía algo así. En cuanto a los viejos individuos restringidos a su lado, hace mucho que se volvieron locos. Abrumada por las emociones, Uolingier realmente quería golpearse varias veces porque sentía que esto era un sueño. Pequeño gris, ¿hay más vino divino? Los ojos del pequeño brillaban. En lugar de luchar por nuestras vidas frente al lago espiritual, también podríamos buscar algunas de las pertenencias de estos monos. Los grandes ojos de la joven deidad parecían gemas negras. Era incomparablemente inteligente mientras buscaba cuidadosamente con la nariz moviéndose. Dentro de la cordillera, el divino jefe de los monos no sabía lo que había sucedido. El pequeño podría recoger cualquier cosa dentro de su bolsa de cielo y tierra. Sellaba sus olores, por lo que nadie afuera notó las cosas extrañas que estaban sucediendo aquí. El divino rey mono luchó solo contra el grupo de reyes, y se desarrolló una gran batalla. El pelaje dorado resonó con sonidos de Kinkian, en realidad haciendo sonidos metálicos. Era impermeable a la espada o la lanza cuando atacaba a todos, sin temer ni al fuego ni al agua. El gran pen dorado, el pavo real arcoiris, el ou negro, el buey man, el árbol antiguo de sangre de hierro y el otro grupo de expertos lanzaron juntos su asalto. Artefactos preciosos volaron por todas partes y símbolos cubrieron el cielo. Movieron montañas y cambiaron los mares con poder divino que sacudió el mundo. Sin embargo, todavía no era suficiente para someter a ese mono. Todos, no conserven más su fuerza. Si este mono feroz no muere, ninguno de nuestros días futuros será agradable. La bestia cornuda gritó. Todo su cuerpo era de color blanco plateado, y continuamente crecían huesos como los de un erizo. Con su fuerte rugido, las otras criaturas comenzaron a revelar sus técnicas preciosas más poderosas una tras otra. El mono divino era como una gran montaña que estaba presionando sobre sus cabezas. Si no podían derrocarlo, serían asesinados tarde o temprano. Dentro del grupo, el gran pen dorado era audaz y poderoso, y era el único capaz de competir físicamente con el mono divino.
Todo su cuerpo emitió luz y se estrelló hacia abajo como un sol. Los dos fueron sacudidos intensamente, y eran como dos volcanes dorados en erupción. Los otros también usaron sus técnicas preciosas más poderosas cuando se apresuraron a luchar juntos contra ese aterrador mono divino. Dentro de la tierra pura, los 4 duraznos inmortales junto al lago espiritual parpadeaban con luz plateada. Eran brillantes y deslumbrantes, y su fruto era blanco plateado. Mientras emitía una dulce fragancia, un resplandor de rayos los rodeaba, creando una apariencia bastante impactante. Un grupo de monos protegía la zona. Actualmente luchaban ferozmente con las criaturas de sangre pura. El Fujian se volvió loco. Tenía un rostro humano y un cuerpo en forma de leopardo que estaba cubierto de escamas negras. Su cola era robusta y poderosa como un dragón negro de inundación, y podía destrozar montañas y ríos. Salió con un sonido de Hong Kong. A pesar de que los pocos monos dorados eran formidables, todavía se golpearon hasta que comenzaron a toser grandes bocados de sangre. 2 de ellos tenían los huesos rotos y los tendones rotos, y después de volar, ya no se movieron. Estás buscando morir. Al ver esto, el cuerpo del líder del mono divino brilló. Saltó al aire, convirtiéndose en un rayo de rayos dorados mientras se lanzaba asesinamente. Su reino de cultivo era profundo y profundo, lo suficientemente fuerte como para reprimir a los intrusos. El Fujian gritó. Un círculo de luz resplandeciente flotaba sobre su cabeza, y un artefacto precioso estaba envuelto en su interior. Emitió un aura inmortal mientras reprimía hacia adelante. Por otro lado, el dragón cornudo era incomparablemente valiente y feroz. Destrozó algunos monos dorados, pero uno de los jefes lo hirió gravemente. Una garra dorada cayó, casi rompiendo una de sus articulaciones. Mono, te he soportado por mucho tiempo. El dragón cornudo estaba enojado. Como descendiente de una bestia arcaica y viciosa, tenía su propio orgullo. Aunque todavía era joven, no se dejó derrotar. Abrió la boca, escupiendo una gran red. La superficie estaba adornada con muchas estrellas, haciéndola brillante y deslumbrante. Este fue un artefacto precioso con escamas de dragón de cuernos de sangre pura refinados en la parte superior de los antiguos tendones de bestias. Un jefe de mono divino trató de esquivar, pero se quedó un poco corto. Después de ser recogido dentro, inmediatamente lanzó un fuerte aullido. A pesar de que su reino de cultivo es profundo, simplemente no podía defenderse de las afiladas escamas de dragón, por lo que todo su cuerpo comenzó a derramar sangre. Descanso. Rugió ruidosamente mientras luchaba contra el precioso artefacto. Su boca estaba llena de feroces dientes blancos como la nieve que parpadeaban con luz fría. Con un sonido de pu, el mono divino finalmente se liberó. Sin embargo, una parte de su cuerpo fue refinada, lo que le causó heridas graves. Perdió una gran cantidad de su fuerza de batalla, por lo que cuando fue atacado nuevamente por el dragón cornudo, la sangre salpicó el aire. Las criaturas de sangre pura eran generalmente bastante pasivas porque todavía eran jóvenes. Esta fue la primera vez que mataron a un jefe de mono divino tan poderoso, por lo que inmediatamente tuvo un poco de efecto de intimidación sobre ellos. Wen el Bifan hizo su movimiento, sacando también su precioso artefacto para luchar contra el grupo de los monos divinos. Aunque muchas de sus plumas cayeron en la batalla y tenía manchas de sangre en el cuerpo, sus pupilas aún brillaban. Incluso corrió hacia los duraznos inmortales de color plateado varias veces. Sonó un sonido de ki. Picoteó una hoja de plata y se la tragó directamente en la boca. Esto hizo que todos se sintieran conmocionados. Esto era demasiado salvaje. Estaba tratando de devorar todo y destruir los duraznos inmortales o alejar las pequeñas medicinas divinas. Wen la mariposa demoníaca agitó sus alas, liberando rayos de luz divina. Bloqueó el Bifan, no permitiéndole destruir las pequeñas medicinas divinas. Estaba claro que quería traer los preciosos árboles. Sonó un sonido de Hong Kong. Apareció un joven valiente y hermoso, y los monos fueron obligados a retroceder. Se dirigió hacia esos 4 tallos de pequeña medicina divina, de doble pupila y portando una aura asombrosa. Era como un dragón o un tigre mientras se movía. Su esplendor brillante envolvió todo su cuerpo, y con su cabello negro flotando detrás de él, era como un dios que descendió a este mundo. Shi Yi se movió también. Él desató poderosas técnicas preciosas, obligando a más de 10 monos. Se apresuró a matar, deseando apoderarse a esos parpadeantes objetos plateados. Cuando uno de los jefes de los monos divinos vio esto, inmediatamente se apresuró.
Con un rugido, trató de bloquearlo, e incluso sacó un poderoso artefacto precioso para reprimirlo asesinamente. Era un trozo de metal divino que circulaba con una luz oscura y se precipitaba hacia la juventud. Al ver esto, Shi Jin entró en pánico. Símbolos entretejidos dentro de sus pupilas, y con un sonido Hong, inesperadamente congeló el espacio aquí. El precioso artefacto quedó momentáneamente inmóvil. Aprovechando esto, se apresuró hacia adelante rápidamente. El jefe se elevó en el aire y personalmente asumió la responsabilidad de matarlo. Su cuerpo emite luz, liberando una técnica preciosa. Hong. Nadie sabía qué tipo de artefacto precioso sacaba Shi Ji. Cortó la preciosa técnica del jefe mono, dispersándola de inmediato. Poco después, atravesó el cofre del mono. En este momento, el poderoso mono divino lanzó un grito miserable. Su cuerpo explotó y la sangre se esparció por todas partes. ¡Qué poderosa juventud humana! Todos se sorprendieron y ya no se atrevieron a menospreciar su condición de humano. Todos ellos cuidadosamente tomaron precauciones contra él. Dos jefes de monos divinos saltaron de cerca y corrieron hacia Shi Ji con la intención de matar. Sus reinos de cultivo eran altos y ambos poseían una fuerza aterradora. La lucha alcanzó su punto culminante, e independientemente de si se trataba de los reyes dentro de la cordillera o las aves divinas y los descendientes de bestias arcaicas y crueles junto al durazno inmortal, todos luchaban ferozmente. Estaba llegando a una conclusión. El pequeño buscó dentro del viejo bosque mientras la nariz del pequeño lobo olfateaba continuamente. Finalmente, abrió mucho los ojos y corrió hacia un árbol antiguo, usando toda su fuerza para rascarse en una sección de tierra. Esta vez, ya no se atrevió a arañar directamente el tronco del árbol y ser enviado a volar. En cambio, tiró de los extremos de los pantalones del pequeño, lo que indica que se mueva rápidamente. Ah, realmente hay más. El pequeño estaba gratamente sorprendido. Apretó los puños con fuerza y lo miró. Esto fue realmente un poco inusual. Efectivamente, cuando usó la espada rota para atacar, los símbolos comenzaron a huir en desorden. Después de ser destruido, golpeó suavemente el tronco y se escuchó un sonido hueco. Abrió suavemente un pequeño agujero y miró dentro. El vino era espumoso y translúcido, rebosante de luz multicolor. Además, algunos medicamentos espirituosos todavía estaban a flote, no completamente refinados. Este es un vino nuevo, y todavía no se ha elaborado completamente. El pequeño estaba muy feliz. Vio dos melocotones inmortales plateados dentro, así como muchos otros tipos de medicina espiritual. Realmente fue como predijeron. Esto fue absolutamente invaluable. Apresuró a los individuos restringidos. Luego, todo el árbol antiguo fue desarraigado y recogido en la bolsa del cielo y la tierra. Esto es increíble. Debería haber suficiente para beber dentro de los dos agujeros del árbol. Necesito traer algunos para que el abuelo jefe, el tío Linu, el tío Feijiao y los demás lo intenten. Definitivamente les gustará mucho. Sus grandes ojos se estrecharon hasta que fueron como lunas crecientes. Quería dejar que los aldeanos prueben este vino divino, porque tendrá un efecto extremadamente grande en sus cuerpos. La aldea de piedra también fermentaría un poco de vino, pero siempre sería del vino crudo de la más baja calidad. A pesar de que era así, los hombres robustos dentro de la aldea todavía lo saborearían lentamente como si fuera un tipo de elixir de inmortalidad. Después de eso, no solo el pequeño lobo olfateaba con su nariz, sino que el pequeño estaba trabajando. Tocaba cosas por todas partes, y mientras aparecieran símbolos, comenzaría a acabar de inmediato. A pesar de que aparecieron símbolos en algunos agujeros más de árboles, no había vino. Podrían haber contenido vino dentro de ellos hace muchos años, pero ya han sido limpiados por el grupo de monos divinos. Al final, solo pudo recoger el vino de los dos agujeros de los árboles. Si alguno de estos agujeros de árboles se liberara al mundo exterior, definitivamente provocaría una tormenta. Toda la gente peleará por eso. El pequeño se movió rápidamente. Las 12 setas de melena de león fueron recogidas por él dentro de este antiguo bosque. Brillaban y liberaban una fragancia rara. Todos ellos eran medicinas espirituales extraordinarias. Los mejores ingredientes para el pequeño pollo guisado con champiñones están listos. Se sentía extremadamente feliz por dentro. El pequeño guardó la red del cielo y de la tierra y, junto con el pequeño lobo, decidió regresar a la manta divina. Después de todo, esta área era demasiado peligrosa, y si el grupo de monos se daba cuenta de lo que estaba haciendo, abandonarían a todos los enemigos y se concentrarían en él. Realmente es una cosecha enorme.
No hay nada de lo que arrepentirse, incluso si no puedo obtener los duraznos inmortales, murmuró para sí mismo. Iré a hacer un pen de alas doradas guisado con la melena de león en un momento. Después de eso, beberé un poco de vino del diablo. Se sintió feliz solo de pensarlo, y ahora, su boca ya estaba llena de saliva. Entonces asaré una oveja dorada, freiré a fuego lento a unos pocos descendientes arcaicos, y al final cocinaré lentamente una olla de sopa de hueso de tigre. El pequeño Foodie se secó la saliva y comenzó a abandonar este lugar con cierta impaciencia. Esta vez, su cosecha fue extremadamente grande. El pequeño vino del diablo que se formó gradualmente a partir de más de 10 medicinas espirituales diferentes no solo podía permitir que uno experimentara un renacimiento completo, sino que incluso tenía todo tipo de efectos medicinales. Podría curar todo tipo de enfermedades y deshacerse de todo tipo de enfermedades aterradoras. Lo único desafortunado fue que, aunque los duraznos inmortales plateados no estaban lejos de convertirse en medicinas divinas, todavía no eran medicinas divinas. De lo contrario, este pequeño vino del diablo sería aún más precioso, y su rareza sería realmente difícil de medir. Wow, ya que hay árboles de durazno inmortales aquí, si no desenterró uno durante el caos, ¿seré alcanzado por un rayo? Capítulo 167. Árbol de totora demoníaca dentro de la tierra pura, la luz multicolor danzaba en el aire, y el lago espiritual brillaba con un brillo como el del jade. Sin embargo, actualmente, una gran batalla estaba destruyendo la paz aquí, porque un grupo de genios deformadores del cielo estaban causando estragos en el nido del mono divino. ¡Aou! Un mono divino aulló. Saltó al aire y se enganchó en el cuerpo de un brillante dragón cornudo. Abriendo su boca feroz, reveló un bocado de dientes feroces blancos como la nieve antes de agarrar la cola del dragón e inmediatamente morder. Piérdase. El dragón cornudo gruñó y usó todas sus fuerzas para sacudir su cuerpo. Como una criatura de sangre pura, su cuerpo era incomparablemente poderoso. Con el apoyo de símbolos en la parte superior de su fuerza natural, podría fácilmente colapsar una montaña. Cacha, los feroces dientes del mono divino, estaban rotos, haciéndolo llorar miserablemente. Sin embargo, a pesar de que sufrió esta lesión, todavía era incomparablemente salvaje. Sus garras eran extremadamente afiladas, y con un destello de luz fría y densos símbolos misteriosos dando vueltas, aterrizaron en la cola del dragón con cuernos. El dragón cornudo lanzó un gruñido amortiguado. Su cola sangraba, pero esto no fue porque era débil. Hace 2 días, fue atacado por el divino rey mono. Después de que el mono arrojó su lanza de batalla, la lanza sujetó al dragón por la cola al suelo. A pesar de que el dragón cornudo ya usaba medicinas preciosas para volver a colocar la cola rota, porque ya se había roto antes, todavía no era tan fuerte como antes. El mono divino era siniestro. Con sus afiladas garras, arrancó un trozo de la carne del dragón antes de llevarlo a su boca. Salpicó sangre divina, despertando la naturaleza viciosa de los monos dorados circundantes. Se arrojaron juntos. Esa era una medicina de carne preciosa y, a sus ojos, era más preciosa que cualquier otra cosa. ¡Oh! El dragón cornudo gritó de ira, y sus preciosos artefactos comenzaron a encenderse. No dudó en usar su energía de esencia y quiso matar a quienes la ofendieron. Por otro lado, el Fujian también se estaba bañando en sangre mientras luchaba contra una gran cantidad de monos. Mientras tanto, la mariposa demoníaca Crack, el Bifan y otros monos estaban inmersos en una guerra confusa. Cuando la batalla llegó a este punto, todos los bandos comenzaron a jugarlo todo mientras luchaban sangrientamente. En aquel entonces, este grupo de monos dorados era extremadamente salvaje. Bajo la dirección del rey mono divino, mataron a más de un rey e incluso robaron los 4 pequeños tallos de medicina divina. Actualmente, un grupo de jóvenes realmente se atrevió a extraer un diente de la guarida del tigre. Esto no era algo que pudieran tolerar. Shiji se acercó con grandes zancadas. Una asombrosa luz multicolor circulaba por su cuerpo, y estaba a un paso de tirar del durazno inmortal plateado. Era realmente extremadamente poderoso, y nada podía interponerse en su camino. Debajo de sus pies, había bastantes cadáveres de monos. Dentro del antiguo bosque, el pequeño estaba parado detrás del viejo tronco de un árbol mientras observaba todo con calma. El campo de batalla era extremadamente intenso, y todos los bandos participaban en una guerra sangrienta. No pronunció una sola palabra y silenciosamente observó la batalla. De repente, sintió un mal presagio, y sus cejas saltaron. Al mismo tiempo, el pequeño lobo también gritó con un sonido aou, como si notara algo extremadamente peligroso.
Los copos de nieve se dispersaron uno tras otro. Transparentes y relucientes, eran extremadamente hermosas mientras flotaban dentro del antiguo bosque. No está bien. Tuvo una mala premonición. Al mismo tiempo, le dolía el brazo derecho, como si hubiera sido mordido varias veces por insectos. Algún tipo de semilla había echado raíces en su carne y estaba brotando rápidamente. El pequeño estaba alarmado y furioso. Abrió mucho los ojos para ver lo que estaba sucediendo en la región montañosa que tenía delante. No eran copos de nieve en absoluto, y eran fajos de algodón blanco puro que revoloteaban en el aire. Árbol de espadaña demoníaca. Durante los años arcaicos, había un árbol de espadaña demoníaca inigualable que provocó una devastadora calamidad. La sangre fluía como ríos desde el gran páramo, y mientras decidiera hacer su movimiento, nadie podría ser su oponente. Las semillas divinas que libera también se pueden llamar borlas de demonio maldito. Podrían arraigarse dentro del cuerpo de un experto y absorber la esencia de sus cuerpos para fortalecerse continuamente. Durante sus años más poderosos, incluso los espíritus guardianes más poderosos adorados por las diversas razas se retirarían. Ninguno de ellos estaba dispuesto a defenderse, y eso fue realmente años de oscuridad. Más tarde, plantó las borlas del demonio maldito en el cuerpo de un dios y absorbió su esencia. Al final, absorbió la energía de su esencia para secarse, permitiéndose experimentar otro avance y volverse incomparable bajo los cielos. Debido a su naturaleza asesina, al final, los santos se unieron para aprehenderlo juntos. Después de luchar ferozmente durante un período de tiempo extremadamente largo y pagar un precio muy alto, finalmente fue derrotado. Fueron años terribles. Cuando apareciera el demonio Totora, se callaría en todas partes. Nadie se atrevió a provocarlo, e incluso las deidades honradas de los países antiguos se retirarían, porque era simplemente demasiado aterrador. Después de años interminables, esta carrera ya no apareció. Sin duda, el árbol de espadaña demoníaca que entró en este pequeño mundo no era ordinario. Se atrevió a caminar junto con las criaturas de sangre pura, así que si no tenía la fuerza, ¿cómo podría tener tanta confianza? En este momento, decidió elegir al pequeño como su oponente. Tan pronto como se acercó, soltó las borlas malditas del diablo. Se movía sin ruido, y para cuando se pudieron ver los copos de nieve, ya era demasiado tarde para defenderse. Todo el brazo del pequeño individuo brillaba, porque quería forzar la semilla divina. Apareció el demonio Totora. No era tan alto, pero llevaba consigo un tipo de poder divino. Rodeado de un resplandor sagrado brillante, era como un árbol divino que provenía del mundo antiguo, absolutamente intimidante. Sus hojas eran de color verde brillante y relucientes. Lleno del aura del Dao, su cuerpo tenía una forma redonda blanca como la nieve. Mientras emitía un brillo brillante, era como una luna llena, esparciendo algunas borlas malditas del demonio de vez en cuando. Salir. El pequeño gritó en voz alta, y una onda proliferó de su cuerpo. Hizo retroceder las semillas divinas que cubrían el cielo. Sin embargo, le dolía el brazo. Dos borlas del diablo ya habían echado raíces, tratando de absorber los nutrientes y la energía divina de su carne. Las borlas del diablo ya habían brotado, dando a luz tiernas ramas. ¡Au! El pequeño lobo gritó suavemente. Una vez infectado por las borlas del diablo, es difícil escapar de la muerte. El demonio Totora habló. Sus estolones eran gruesos y poderosos, lo que le permitía caminar como pies humanos. Todo su cuerpo estaba cubierto densamente en símbolos de color plateado. Aunque era un árbol, todavía tenía 5 órganos sensoriales en su cuerpo, lo que le permitía abrir la boca y hablar. Se escucharon sonidos de Kiki, y las borlas demoníacas en el cielo volaron. Parpadearon con una luz fría que cayó como un río estrellado. ¡Qué poderosa medicina de carne preciosa! El tábano demoníaco lanzó un asalto aún más feroz, y cuando abrió la boca, parecía algo siniestro. Las cejas del pequeño se levantaron. Él estaba tratando de operar el texto del hueso registrado en el registro primordial verdadero para refinar la semilla en su brazo mientras soportaba el cielo que cubría el ataque demoníaco. Descanso. Él gritó. Su brazo brilló, y con un fuerte movimiento, una gran cantidad de sangre brotó inmediatamente, trayendo consigo un trozo de carne. Exprimió directamente esas 2 semillas divinas. Vuelve. Gritó el demonio Totora, recuperando esas 2 semillas. De ellos, podría recibir la sangre del pequeño, así como rastros de la absorción y el poder misterioso. No puedo recogerlo. El pequeño gritó, y con un sonido de Kenchi, directamente mordió un suave disparo verde oscuro.
Sus pequeños dientes blancos como la nieve brillaban, y después de algunos mordiscos, destrozó las borlas demoníacas que eran más duras que el acero. Luego, él, se lo comió directamente. El tábano demoníaco se quedó estupefacto. Esta fue la primera vez que se encontró con este tipo de oponente. Por lo general, era el que absorbía la carne de otras personas, pero hoy, en realidad, se encontró con un salvaje que se comió directamente su semilla. La otra borla demoníaca tampoco pudo evitar este destino. El pequeño sacó el espejo de hueso Suandi, deteniéndolo en seco. Era como si estuviera masticando un rábano mientras mordía la semilla en ciernes y se la comía por completo. ¡Qué dientes tan poderosos! El demonio Totora estaba en shock. Las malditas borlas del diablo eran artefactos preciosos, y su robustez sobrepasaba la imaginación. La parte opuesta en realidad podía morder y comerlo, esto era simplemente increíble. Shua, el pequeño, dejó una imagen secundaria donde se encontraba previamente y comenzó a luchar ferozmente con el demonio árbol de espadaña. Símbolos llenaron el cielo, y la luz divina cubrió el sol. El pequeño estaba extremadamente enojado, porque el oponente en realidad estaba tratando de devorarlo plantando las borlas demoníacas en él. Atacó a su oponente con todo lo que tenía. El árbol de la espadaña demoníaca era realmente extremadamente poderoso, y todo el árbol parpadeaba con luz multicolor. Símbolos misteriosos y técnicas preciosas envolvieron toda esta región. Las semillas divinas en el aire brillaban con luz mientras se condensaban junto con los diversos símbolos. Se organizaron juntos en una formación demoníaca arcaica, atrapando al pequeño en el centro para llevar a cabo el refinamiento. Pu el pequeño sostuvo la espada rota en su mano y la cortó hacia afuera. Mientras tanto, el árbol de espadaña demoníaca comenzó a balancearse. Lanzó un bulto de luz, y en realidad fue otro artefacto antiguo. Tan pronto como apareció, ya estaba liberando una cantidad ridículamente grande de luz demoníaca y sonaba sin cesar con sonidos tan aterrador. No debería ser un artefacto precioso dejado por ese asesino de la deidad, ¿verdad? ¿Cómo podría crear una escena aterradora como esta? Encima de la manta divina, el león de 9 cabezas y los demás estaban conmocionados. Apareció una escena indistinta e inusual. En la tierra sangrienta, todas las criaturas vivientes aullaban de dolor. Innumerables criaturas fueron masacradas, e incluso hubo países antiguos que fueron destruidos. Un cielo que llegaba a un árbol demoníaco gobernado sobre las montañas y ríos sin límites, e incluso las deidades se retiraban. Dan la espada rota en las manos del pequeño individuo cortó sobre ese trozo de luz, revelando el precioso artefacto del árbol de espadaña demoníaca. Era un bastón de magia negra chamuscado, y circulaba con un aura que podía suprimir el sol, la luna y las estrellas. Este era el arma de ese árbol demoníaco en aquel entonces. Una pieza se dejó en realidad hasta ahora. Uolingir se volvió temeroso. Ella provenía de la Nación del Fuego, y era naturalmente conocedora de los años oscuros del mundo antiguo. Estaba claro que este pequeño árbol demoníaco tenía una relación bastante aterradora con ese soberano demoníaco inigualable de aquel entonces. Con un sonido la espada rota y el bastón negro chamuscado chocaron entre sí. El esplendor divino ardió, y las estrellas celestiales aparecieron una tras otra. También había deidades gritando, y ambas partes se convirtieron en un mar de estrellas. Estaban pegados el uno al otro mientras chocaban ferozmente, ambos tratando de tragarse al otro. Esta fue una extensión de la lucha de los antiguos santos, como si hubiera durado desde entonces hasta ahora. El tábano demoníaco emitió luz, y todo su cuerpo se volvió brillante y transparente. Las hojas crearon sonidos de Walhalla, y la luz verde surgió junto con el denso humo. Su propio cuerpo ya era un artefacto precioso, lo que le permitió conquistar todo lo que tenía delante. Sus estolones en particular eran como 10 brazos, y penetraron las rocas que eran varias decenas de miles de jin en los alrededores. Los estolones se envolvieron alrededor del pequeño. El niño salvaje, naturalmente, no quería ser superado. El resplandor de un relámpago bailaba sobre su cuerpo, y la luna divina blanca plateada era como una cuchilla mientras cortaba hacia afuera. No está bien. Una vez envuelto por el árbol de espadaña demoníaca, uno inevitablemente morirá. Realmente no hay nadie que se atreva a pelear con él, dijo el cuervo de la llama. El árbol de la espadaña demoníaca estaba extremadamente frío, y hebra tras hebra de estolón se enroscaba alrededor del pequeño. Poco después, aparecieron cuchillas afiladas, perforando hacia su cuerpo, queriendo absorber la energía de la esencia de su cuerpo. No necesariamente. Aún no está claro quién va a comer a quién.
El gran pájaro rojo todavía tenía bastante confianza en el niño salvaje, porque incluso lo vio tragar el verdadero agua suprema antes. La piedra de golpe divina asintió, y tenía la misma sensación, porque ese tipo incluso antes comió arena divina. El limo estaba completamente molido en su boca antes de ser tragado, y después de todo eso, todavía estaba sano y activo. El cuerpo del pequeño emitió un resplandor dorado como un rayo, bloqueando esos estolones. Aunque había algunas partes que habían sido penetradas, haciéndolo sangrar, todavía no tenía miedo. Sostuvo el árbol de la espadaña demoníaca y lo mordió locamente. Kenchi Kenchi, el árbol de Totora demoníaca se sacudió violentamente, porque un agujero fue mordido fuera de su tronco. Los ojos del niño salvaje brillaban mientras comía con gusto. Masticó locamente sin parar. ¿Qué demonios? ¿Seguía siendo humano? ¿Por qué sus dientes son más afilados que los de una bestia viciosa arcaica? Realmente era casi desafiante para el cielo. El demonio maldijo y sintió tanto dolor que todo su cuerpo temblaba. Penetró a través del cuerpo del pequeño y devoró su esencia de sangre. Sin embargo, esta juventud humana no se debilitó en absoluto. Surgieron técnicas preciosas, y sus pequeños dientes se volvieron brillantes y brillantes. Él estaba tratando de morder su tronco. Se comió directamente una gran pieza de su camioneta con incomparable velocidad y crueldad. Además, sus brazos estaban luchando y sus pies golpeaban con extraordinaria fuerza. Intentaba desgarrar sus estolones y ramas. Si se tratara de alguien más envuelto por la espadaña demoníaca, definitivamente estarían absolutamente aterrorizados, porque ser atrapado así significaba una muerte inevitable. Sin embargo, el pequeño no tenía miedo, y en realidad estaba compitiendo con él para ver quién era más rápido mientras devoraba el cuerpo del árbol. La fuerza divina del pequeño individuo fue absolutamente impactante, casi desgarrando el demonio Totora. Arrancó con fuerza una rama extremadamente gruesa y, mientras las técnicas preciosas bailaban, el resplandor de un rayo se disparó en el cuerpo del árbol. El Totora demoníaca tenía suficiente. Con una sacudida repentina, soltó todos sus estolones antes de retirarse rápidamente. Retiró ese bastón negro chamuscado y etiquetó al pequeño como el tipo de criatura más salvaje. Mantenía una distancia considerable de él mientras se enfrentaba enfrente. El pequeño todavía tenía sangre goteando de su cuerpo. Esa rama verde y exuberante parpadeaba con luz multicolor, y cuando la abrazó, comenzó a masticar con sonidos de Kenchi Kenchi, devorándolo rápidamente en su estómago. Cuando el árbol de la espadaña demoníaca vio esto, quedó completamente sin palabras. No dijo nada y se retiró silenciosamente, desapareciendo en las profundidades de la selva. De principio a fin, fue completamente taciturno. Verdaderamente, dientes fuertes. Desde atrás, Uolinger, león de 9 cabezas, gran pájaro rojo y los demás quedaron sin palabras después de ver esto. Ninguno de ellos sabía qué decir en esta situación. Sabor a caña de azúcar, es algo dulce. El pequeño parpadeó sus grandes ojos y se comió la última rama con gusto mientras hablaba. En las profundidades de la jungla, el cuerpo de la espadaña demoníaca se sacudió antes de ponerse rígido. Luego, todo su cuerpo se estremeció, antes de estallar en un resplandor brillante y resplandeciente, haciendo que esta tierra pura temblara y temblara. Sin embargo, al final, todavía no se dio la vuelta y decidió partir en silencio. Jon llegó a una conclusión por el lago espiritual. La niña de cabello púrpura blandió su cuerno divino dorado, borrando todo tipo de símbolos. Un gran grupo de monos fueron empujados hacia atrás, lo que le permitió correr hacia uno de los melocotoneros inmortales de plata. Ella quería tirar de las raíces. El grupo de monos se volvió loco y decidió atacarla juntos. Al mismo tiempo, el Big Fan, el Fujian, el dragón cornudo, la mariposa demoníaca del crack y los demás también hicieron sus movimientos. Se abrieron paso, utilizando sus tesoros supremos para hacer retroceder al grupo de monos. En este momento, el espacio a su alrededor comenzó a temblar. Shiji tomó medidas. De su ojo izquierdo salió un bian, y su ojo derecho lanzó un pen dorado. Todos fueron construidos a partir de símbolos. Envió a todos los monos alrededor de uno de los duraznos inmortales a volar. Mientras sostenía su precioso artefacto en sus manos, estaba deslumbrante como un sol abrasador. Después de eso, lanzó 2 grandes técnicas preciosas utilizando sus pupilas duales, aumentando su poder en muchos pliegues. Cadena tras cadena de símbolos entrelazados. Eran brillantes y deslumbrantes mientras envolvían una de las pequeñas medicinas divinas de plata. Estaban a punto de abandonar este lugar. Esto es malo.
El león de 9 cabezas estaba asombrado, porque alguien finalmente iba a obtener una de las medicinas divinas. El pequeño chico que estaba parado en silencio dentro del antiguo bosque de repente se mudó. Se convirtió en un rayo de luz, y con un sonido de hongos, la cima de una montaña en la distancia se rompió de inmediato. Levantó el pico rocoso roto y lo estrelló directamente frente a él, envolviendo completamente a las personas debajo. Capítulo 168. Obteniendo la medicina, el pico de la montaña se derrumbó, sellando la región superior del lago espiritual. Todos allí se sorprendieron. ¿Quién era este, actuando tan atrevido? Simultáneamente suprimió a todos. Todos se distrajeron y no tuvieron más remedio que defenderse de esto. Si ese pico de piedra llegara a esta área, incluso si pudieran evitarlo, los duraznos inmortales de color plateado definitivamente no lo harían. Todo tipo de técnicas preciosas se precipitó hacia los cielos. Los símbolos parpadearon, desgarrando el pico de piedra. Las rocas salieron disparadas en todas direcciones y el polvo se elevó hacia el cielo. El cielo en esta región se volvió oscuro, y cuando el polvo se dispersó en el lago espiritual, cubrió todo en tierra y rocas. Aprovechando el desorden, el pequeño hombre recogió a la joven deidad en la bolsa del cielo y la tierra antes de convertirse en un rayo de luz demoníaca. Se apresuró hacia adelante, y dentro del humo, el polvo y las rocas voladoras, hizo su movimiento. Abriendo la bolsa del cielo y la tierra, recogió los 4 duraznos plateados. Técnicas preciosas mostraron su poderío, y el resplandor divino bailó. Esta área estaba en caos. Muchos pequeños árboles dejaron el suelo, siendo arrancados de la tierra por Shiji, la niña de cabello morado y los símbolos de otros. Sin embargo, era obvio que la bolsa del cielo y la tierra del pequeño era un poco más dominante ya que se tragaba todo. Esta área estaba en completo desorden ya que todos los tipos de luz volaban hacia la izquierda y hacia la derecha. Oh, se lanzó un rugido y apareció un viejo lobo. A pesar de que no superaba 1 metro de longitud y era tan delgado como un fósforo, todavía era poderoso hasta el punto de ser aterrador a pesar de que envejecía en años. Con un sonido de pu, su garra abrió una herida sangrienta en el cuerpo de una criatura de sangre pura. Este ataque tomó prestado el resplandor que rodeaba un artefacto precioso y fue absolutamente aterrador. La vieja pero aún viva criatura de la que habló el rey mono divino también vino aquí para apoderarse de la medicina divina. Su fuerza era profunda e inconmensurable, y al abrir su boca ensangrentada relativamente más pequeña, el espacio en sí se estaba distorsionando. El pequeño estaba muy alarmado. Frunció el ceño porque perdió este concurso. No podía meter los melocotoneros plateados en la bolsa del cielo y la tierra, porque el viejo lobo esperaba en la oscuridad el momento más oportuno para interferir. Sin embargo, tampoco tuvo éxito. Desde la oscuridad, había otras criaturas que codiciaban los duraznos. Apareció una Shike, y aunque era una especie ordinaria, su fuerza era un poco aterradora. Se ensanchó rápidamente y, como un kumpen, cubrió el cielo. Extendiendo una gran garra, perturbó el cielo y la tierra, haciendo retroceder al viejo lobo. Estaba a punto de irse con la medicina divina. Este lugar estaba en completo caos. Criaturas oscas e irracionales aparecieron desde sus escondites, y no faltaban esos viejos pedos de los viejos tiempos. El mono divino lanzó un largo rugido. Mientras luchaba con un oponente poderoso, continuamente observaba esta área. Con un sonido retumbante, los símbolos brillaron intensamente, y la orilla espiritual del lago surgió con un resplandor desbordante. ¿Quieres apoderarte de mi preciosa medicina? Te voy a golpear la mierda. Tu golpiza ya se había retrasado mucho. Después del rugido enojado, todo tipo de símbolos misteriosos brillaron dentro de la tierra pura, formando un cielo que sellaba una gran formación. Bloqueó esta área, y además también sostuvo los 4 melocotoneros plateados para que nadie pudiera moverla. Una gran formación apareció a la vista. El rey mono había hecho los preparativos hacía mucho tiempo y esperaba con calma que aparecieran varios viejos. Quería atraparlos a todos y a las criaturas de sangre pura de una vez. ¡Qué formación tan poderosa! Todos estaban conmocionados. Mono, eres demasiado engreído. ¿De verdad crees que eres el gobernante de las 100 montañas devastadoras? Actuando así de arrogante, estás cavando tu propia tumba. Debería ser hora de que resolvamos nuestros viejos rencores. Mono, también podrías entregar tu vida ahora. Las voces de las criaturas antiguas eran abatidas, con fuertes intenciones de matar. En el pasado, el número que llegó fue el número que derroté, dijo el mono divino.
Con un sonido de Hong Kong, esquivó los ataques de oro del pavo real con alas y del pavo real, y aplastó el vuelo del lobo negro y la bestia espina plateada. Regresó a la tierra pura para eliminar directamente a los viejos reyes. Matar. El mono debe ser eliminado este año. El buey man rugió y se unió a los viejos reyes. El antiguo árbol de Ironblood expresó su acuerdo a través de acciones. Sus estolones se extendieron, abriendo la gran tierra. Al instante llegó a la tierra pura y atacó al enemigo aquí. Los otros reyes también se apresuraron y no retrocedieron. Ya que lucharon todo el camino hasta ahora, ya estaba en un punto en el que no se rendirían hasta que el mono muriera. Si no lo mataran hoy, inevitablemente sufrirían las grandes consecuencias. La tierra pura entró en acción y el grupo de monos se volvió loco. El mono divino había regresado aquí y estaba atacando en todas las direcciones con su lanza de batalla. Las criaturas de sangre pura estaban cansadas del gran enemigo. Activando sus preciados artefactos, intentaban forzar la entrada. Si estuvieran atrapados aquí, sin duda morirían, además, todavía tenían confianza en los antiguos tesoros de su raza. El pequeño se ocultó. Tenía la espada rota en una mano y se agarró a la pequeña pagoda con la otra, listo para escaparse en cualquier momento. Dado que iba a perder si hacía su movimiento ahora de todos modos, no quería morir sin ninguna razón aquí. Los reinos de cultivo de esas criaturas eran altos, lo que los hacía difíciles de derrotar. Mono, tu formación es realmente decepcionante. Hay tantos agujeros, pero ¿quieres atraparnos a todos? Apareció un viejo dragón de inundación, y todo su cuerpo era azul verdoso. Era extremadamente viejo, con sus vasos sanguíneos casi secos. ¿Eres tú? ¿No te moriste entonces? El mono divino se sorprendió. El viejo dragón de la inundación era un experto en formaciones, y con su llegada, esta antigua formación de símbolos tendría dificultades para atrapar a cualquiera. Si no mueres, entonces no puedo morir. El viejo dragón de la comida habló con voz nublada. Deja de hablar basura, entrega toda tu vida. El rey mono se apresuró. Voy a romper tu formación primero y dejarte entender lo ridículo que es. El viejo dragón de la inundación ridiculizó. Se liberaron símbolos y un sonido demoledor sonó de inmediato. Poco después, una parte de la formación se rompió y los símbolos se desmoronaron. Podían ver la luz del día otra vez. Varios monstruos viejos mostraron su poder al mismo tiempo. Fueron incomparables ya que rompieron la formación. Era obvio que su odio por el mono superó a todos. Querían matarlo de inmediato, y todos se unieron. En este momento, llegaron el lobo negro, el buey man, el pavo real y otros. Atacaron al mono en un grupo violentamente. Técnicas preciosas volaron por todas partes, y la luz divina iluminó todo. Las criaturas de sangre pura no tenían otra opción. Se vieron obligados a usar sus preciosas técnicas y luchar en esta guerra. Actualmente estaban ubicados dentro de la tierra pura también, y este lugar ya estaba en un gran desastre. Por supuesto, la fuerza del Bifan, Zujian y otros no era suficiente. Después de todo, su tiempo de cultivo todavía era corto, pero con sus tesoros supremos, aún podían protegerse y no ser asesinados al instante. Solo que, cuanto más tiempo pasaba, más palidecían sus rostros. Finalmente, una de las criaturas de sangre pura cayó. Fue desgarrado y convertido en una preciosa medicina para la carne. La gran batalla se volvió cada vez más cruel. El pequeño hombre movió la boca. Todo su cuerpo resultó herido, y también fue afectado por los efectos de la batalla. A pesar de tener la espada rota en su mano, la aterradora luz asesina emitida por esos reyes seguía siendo inmensa e ilimitada como antes. Pudo durar hasta ahora porque su figura era bastante pequeña. Después de luchar ferozmente con el grupo de los monos, nadie le prestó especial atención. De lo contrario, estaría en mayor peligro. Las criaturas de sangre pura eran increíblemente atrevidas. El Bifan sacó un artefacto precioso y en realidad construyó un pasaje dorado que se extendía frente a los melocotoneros plateados antes de sacar directamente uno de ellos. Piérdase. El mono divino estaba furioso. Una palma golpeó hacia abajo y una garra dorada se agrandó. Destrozó ese pasaje dorado, y el cuerpo del Bifan se rompió, sus huesos se hicieron ánicos. Recibió una lesión extremadamente grave. Lanzó un gemido y usó su precioso artefacto, lo que le permitió desaparecer en un instante. Todos estaban conmocionados. Era definitivamente un tesoro supremo, que en realidad le permitía escapar de las manos del rey mono. Realmente no es simple. El pequeño no corrió,
porque todavía tenía algo de resistencia y tenía un talismán que le permitía huir instantáneamente en la distancia. Luchó contra el grupo de los monos en una lucha desordenada, pero sus ojos siempre estaban mirando la medicina divina. Aparte de él, el dragón cornudo también era extremadamente valiente. A pesar de que huyó hacia el horizonte, liberó una red divina que rodeaba uno de los árboles plateados, despegando con él. Al mismo tiempo, el Zujian hizo su movimiento. Sacó un antiguo talismán y, después de incendiarse, comenzó a emitir una fuerza misteriosa. Tomó la forma de un círculo de luz y se envolvió alrededor de una medicina divina. El Zujian escapó con extrema velocidad hacia la distancia junto con él. El pequeño se sorprendió al ver lo que estaba sucediendo. Este grupo en realidad todos tenían tesoros extraños y pusieron sus manos en la medicina divina. Vuelve de una vez. Rugió el rey mono. Giró hacia el cielo e inhaló, absorbiendo incluso las nubes en el cielo. Esos dos duraznos también fueron retirados. Además, innumerables pieles de mono salieron volando de su cuerpo. Todos se convirtieron en agujas doradas, disparando densamente. El dragón cornudo rugió de ira. Todo su cuerpo estaba ensangrentado, y después de ser atacado por las agujas divinas, no pudo evitar lanzar un grito miserable. Brotó sangre fresca, y solo pudo soltar el melocotonero antes de escapar. El Zujian estaba en un estado aún peor. Después de ser cortado por una espada de símbolo divino, su robusta cola se rompió antes de correr por su vida. Los dejaré ir por ahora. Cuando tenga tiempo, me ocuparé de cada uno de ustedes, murmuró el rey mono. Luchó ferozmente con todos mientras recogía esas preciosas medicinas. De repente, el espacio fue interferido. Uno de los melocotoneros plateados que regresaban se detuvo y cayó rápidamente hacia abajo. La chica de cabello morado sostenía un cuerno dorado en sus manos. Después de extinguir los símbolos del rey mono divino, inesperadamente interceptó el durazno inmortal y huyó rápidamente a la distancia con él. ¿Un cuerno sagrado que se especializa en destruir símbolos? Todos gritaron alarmados, y la codicia se reveló en sus ojos. Esa es mi medicina divina. ¿Quién tiene la capacidad de quitármelas? El tono del mono divino era extremadamente frío. Sus dos pupilas dispararon rayos de luz dorada, y eran como un rayo cuando se acercaban. Rodeando el pequeño árbol plateado, las vigas intentaban recuperarlo. Mono, estás demasiado distraído. Ten cuidado de no caer aquí. El viejo lobo se burló y atacó salvajemente. Además, en realidad quería ayudar a la chica de cabello púrpura. El mono divino se distrajo y, como resultado, la medicina divina cayó y se liberó del control del mono. Varias criaturas de sangre pura se abalanzaron. Era difícil saber si alguien podía apoderarse de las otras tres medicinas preciosas dentro de la tierra pura, por lo que la que se liberó del control del mono divino fue la mejor opción. La mariposa demoníaca agitó sus alas, obstruyendo a la niña de cabello púrpura. Un pájaro divino se abalanzó, descendiendo al instante. La batalla fue feroz ya que todos participaron en la batalla empapada de sangre. Ustedes pueden pelear todo lo que quieran por ahora. Al final, ni uno solo escapará. La voz fría del mono divino sonó desde la distancia. El espacio a su alrededor tembló, y Shiji apareció repentinamente en este punto crucial. Sus ojos brillaban mientras las rayas sedosas volaban, congelando el espacio aquí. Encarceló a la preciosa medicina, tirando ferozmente de la medicina divina frente a él. Todo el cuerpo de la niña de cabello púrpura emitía luz. Ella rápidamente se acercó, y sus brillantes manos blancas como el lirio sellaron. Dibujando un patrón divino, lo usó para atar el durazno inmortal, tirando de él hacia ella. Las otras criaturas también se apresuraron y pelearon por ello. Mis disculpas a todos. Los ojos de Shiji emitían luz, y contenían un extraño poder divino. El espacio aquí estaba temporalmente cerrado, obstruyendo a todos y evitando que vinieran. Después de eso, su pecho emitió luz y apareció un frasco blanco brillante. No era más grande que el tamaño de una palma, y estaba refinado de hueso precioso. Era hermoso como el jade, y rayas de luz multicolor volaron para recoger ese durazno en el frasco. Abierto. Gritó la chica de cabello morado. Símbolos difundidos desde una de sus manos blancas como el lirio, sacudiendo el espacio aquí. Su otra mano cortó con un cuerno divino dorado en su mano. El encarcelamiento se derrumbó, restaurando el espacio a un estado pacífico nuevamente. Sin embargo, todavía era un poco tarde. El durazno plateado se encogió de tamaño y estaba a punto de caer en el frasco de hueso. De repente, un rayo de luz golpeó.
El pequeño pegó el símbolo encogiéndose a sus pies y rápidamente se apresuró. Arrojó la pequeña pagoda, y colisionó con ese tarro de huesos. Con un sonido agudo, fue desplazado. Se apresuró y, al mismo tiempo, corrió hacia ese durazno plateado. Todos quedaron impactados y todos trataron de detenerlo. El pequeño se estremeció un poco. Usando ambas manos para defenderse, bloqueó los ataques de todos y usó su boca para morder el árbol de plata en su lugar. La chica de cabello púrpura y CJ lanzaron sus técnicas e hicieron todo lo posible para detener al pequeño, haciéndole sentir como si estuviera atrapado en una trampa. Luego, con un sonido de Kenchi, mordió la rama de un árbol y rápidamente se fue. Al irse rápidamente, se mostró reacio a separarse de él, pero no se detuvo. Todos estaban conmocionados y momentáneamente aterrorizados. El arbolito perdió una porción. Comenzó a caer, y ninguno de ellos persiguió a esa figura confusa. En cambio, todos fueron tras la medicina divina. Maldición. Perdí uno de los duraznos plateados. La rama que el pequeño mordió tenía un melocotón. Esto enfureció a todos, pero no pudieron hacer nada ya que ella había escapado bastante lejos. Las pupilas de Shiji estaban frías y separadas mientras veía desaparecer la figura en un instante. Estaba a punto de obtener ese pequeño árbol, pero estaba dañado así. El pequeño hombre agarró la pequeña pagoda y una vez más la enredó en su cabello antes de desaparecer de la línea de visión de todos. Los símbolos aquí retumbaron, pero desafortunadamente, todos los demás estaban algo más lejos, por lo que se quedaron con las manos vacías. Shiji y la niña de cabello púrpura lo obtuvieron, con el primero obteniendo una rama de árbol y el segundo el cuerpo del árbol. Déjame ir. Justo en este momento, un sonido sonó desde la bolsa del cielo y la tierra. Tembló con sonidos de don don, haciendo que el pequeño se sorprendiera. Cuando abrió la bolsa, descubrió que era inesperadamente el capullo que estaba temblando. Ji, mi medicina divina. ¿Por qué está en tus manos? Un sonido resonó desde el interior del capullo. Apei. Deseando mi medicina divina, tienes que entender que incluso tú eres mía. Dijo el pequeño. El capullo emitía luz y, al mismo tiempo, la tierra pura temblaba. Después de eso, se separó, y una gran formación compleja y misteriosa pareció resucitar. Recoger. La criatura dentro del capullo respiraba ruidosamente, como si fuera a morir en cualquier momento. 3 melocotoneros plateados sobrevolaron, pero desafortunadamente, fue bloqueado por el rey mono a mitad de camino. Solo uno se abrió paso con éxito y se acercó. El pequeño se sorprendió, pero no dudó en absoluto. Lo agarró de una vez, y luego, usando el talismán atado a sus pies, desapareció como una nube de humo. Capítulo 169. Criatura dentro del capullo. El durazno inmortal no era alto. Parpadeaba con una luz plateada, y las ramas se retorcían como si un joven dragón estuviera hibernando dentro. 2 melocotones blancos plateados colgaban de él, con un tenue color dorado y una fuerte fragancia. El pequeño huyó todo el tiempo, limpiando su saliva en el camino. Los mordió casi directamente, porque los duraznos eran demasiado fragantes. El árbol estaba lleno de resplandor plateado, y la luz también lo rodeaba. A pesar de que lo obtuvo, todavía no se atrevió a relajarse. Solo pudo obtenerlo a través de los esfuerzos del capullo, por lo que no se tranquilizó en absoluto. Estaba atento en guardia. Después de recoger el durazno inmortal en la bolsa del cielo y la tierra, sacó el capullo. Estaba asustado de que arrojara allí y arruinara todas las medicinas espirituales. ¿Qué estás haciendo? El brillante capullo tembló y se sintió algo inseguro. Los movimientos del pequeño individuo fueron rápidos, y como resultado, la espada rota presionó sobre él, lista para cortar en cualquier momento. ¿Qué tipo de criatura eres exactamente? El pequeño preguntó con desconcierto interminable. No estaba realmente preocupado, porque la criatura era extremadamente débil y no tenía tanta fuerza vital. Justo ahora, la razón por la que pudieron apoderarse de uno de los melocotoneros plateados fue porque la criatura dentro del capullo sabía de una antigua formación dentro de la tierra pura. Solo después de que fue reactivada esa área se partió, permitiéndole obtenerla. Una hora después, Uolingier y los demás corrieron sobre la piel vacía de la bestia. Vieron que el niño salvaje estaba asando un capullo grande sobre una hoguera, e incluso soltaba algunos rayos de vez en cuando. El gran pájaro rojo inmediatamente corrió ansioso, preguntando, ¿una pupa tan grande, e incluso emite luz? Mi favorito. Era parte de la familia de las aves, y por eso le gustaban más los insectos y las serpientes. Sin decir nada más, apareció y arrojó un fuego rojo escarlata.
El gran pájaro rojo fue por iniciativa propia para asarlo junto con el pequeño, salivando todo el tiempo. Un grito miserable sonó desde el interior del capullo, gritando: «No me cocines más. Estoy a punto de convertirme en pasta. Si esto continúa, este viejo te va a pelear hasta la muerte». Todos estaban perdidos y no entendían lo que estaba pasando. La voz que salía era obviamente un sonido inmaduro, pero ¿por qué las palabras que salían se sentían como alguien viejo y decrépito? Definitivamente es un descendiente arcaico. Este abuelo es realmente afortunado. Mi boca ha sido bendecida nuevamente. El gran pájaro rojo se agachó delante y puso más energía en él, tomando el lugar del pequeño en el asado de este gran capullo. Estúpido pájaro, este viejo es una deidad. ¿Te atreves a actuar irrespetuosamente delante de mí? ¿Por qué no te arrodillas en adoración todavía? Una voz enojada sonó desde el capullo divino, pero todavía era un sonido puro e inmaduro. Pequeño insecto, incluso a las puertas de la muerte estás tratando de aprovecharte de este abuelo. Mira si no puedo asarte a la muerte. El gran pájaro rojo estaba molesto. Escupió una luz escarlata multicolor e incluso convirtió las rocas del suelo en magma. ¿Qué es esto?, preguntó el león de 9 cabezas. El pequeño estaba perdido. Trató de averiguarlo de todas las formas posibles, pero al final, el capullo se mostró reacio a revelar nada. No quería decir nada y, en cambio, tenía el orgullo de un anciano. Como resultado, lo incendió de nuevo. Una voz salió del capullo. Este viejo se tragó la esencia de 9 cielos y absorbió la esencia inmortal de 10 tierras. Viví una vida de inmortalidad a pesar de enfrentar innumerables obstáculos y superar el reino de los mortales. Perturbando mi meditación pacífica, ¿qué crees que estás haciendo? Todos estaban sin palabras. Esta criatura realmente sabía cómo mentir. Le conviene tener la desgracia de conocer al mocoso diabólico. El pequeño no dijo nada más y lanzó directamente un rayo. El gran capullo comenzó a emitir humo negro y los sonidos de Kila Kila parpadearon con electricidad. Ay Yaya, me están cocinando, no hagas esto más. Este viejo realmente ha sido acosado por ti. Me estaba escondiendo en las profundidades de la montaña, pero me llevaste como un ladrón. Ahora, incluso me estás enterrando en llamas, me estás poniendo furioso. Tonterías, te agarré de las manos de esa bestia viciosa, corrigió el pequeño. Esto era algo por lo que luchaba. ¿La llamas una bestia viciosa? La criatura en el capullo se quedó estupefacta por un momento, luego comenzó a reír a carcajadas. ¿Me equivoco? No pasa nada cuando la muerdo, y su piel es tan dura como el acero inmortal. El pequeño se quejó, y parecía descontento. Él luchó en todas partes con la chica de cabello púrpura, y después de luchar por más de medio día, todavía no podía hacer que se rindiera. Finalmente, le mordió un pendiente de la oreja, pero aún sentía que su cosecha era demasiado pequeña. La mordiste. Jajajaja, la criatura en el capullo se rió sin cesar. ¿Le pasa algo a este tipo? El pequeño estaba confundido. ¿Qué tenía de extraño morder una bestia cruel? Incluso los comió antes. Instó al gran pájaro rojo a quemarlo más hasta que se rinda. ¡Ay, no me quemes más! Este viejo está sufriendo de muerte. Pajarito, si vuelves a encender las llamas, cuando salga de este capullo, te convertiré en un pájaro asado. La criatura en el capullo amenazó. ¿Te atreves a hablar con este abuelo así? Estás muerto seguro. La gran cara del pájaro rojo se oscureció. Utilizó sus llamas divinas más poderosas para envolver el gran capullo. Incendió toda esta región, haciendo que fluya el magma. Al final, la criatura en el capullo se rindió y le rogó que se detuviera. Le dijo al pájaro que primero deberían hablar las cosas y que cualquier cosa podría discutirse. Sal primero. El pequeño habló. Quería saber qué tipo de criatura era esta. Este viejo es extremadamente débil y no tiene mucha fuerza. Ayúdame a abrir el capullo, por favor. La criatura en el capullo habló. El pequeño quería usar la espada rota para romperla, pero Udolingier lo detuvo. Este es un material raramente visto, y no sería más débil que la seda celestial. Si lo convierte en ropa, no quedará contaminado ni siquiera por una mota de polvo e impermeable al fuego y al agua. Sus capacidades defensivas son impactantes. Al final, hizo que algunas personas restringidas hicieran el trabajo. Parecía que estaban hilando seda, y todo el proceso se realizó con paciencia. Hilaron la seda, convirtiéndola en una bola de seda que irradiaba luz multicolor. Cuando todos vieron a la criatura dentro del capullo, todos quedaron atónitos.
Lo primero que vieron fue la región de la cabeza desnuda que sobresalía, y un par de ojos grandes giraban alrededor. Esta era la cabeza de un pájaro. Estaba completamente calvo y no podía considerarse bello. Sin embargo, tenía un pico rojo brillante que parpadeaba con una luz brillante. Finalmente, reveló su cuerpo. Tenía unos 2 metros de largo, y la luz continuaba fluyendo de su cuerpo como antes. No había un solo cabello en su cuerpo, lo que lo dejaba completamente desnudo. Había un tipo de extrañeza indescriptible. ¿Cómo puede ser un pájaro? El gran pájaro rojo quedó boquiabierto. ¿No era esto un capullo? ¿Por qué salió un pájaro desnudo? Este viejo ha adquirido conocimiento sobre los misterios profundos supremos. Puedo convertirme en un Kilinofoix, ya que mi forma se puede cambiar a voluntad. ¿No se está convirtiendo en un gusano o en un pájaro simplemente un momento de trabajo? Hablaba lentamente, pero emparejado con su aspecto actual y su voz inmadura, realmente había una extraña indescriptible. Dan. El gran pájaro rojo balanceó la olla negra y usó el método que usaba el pequeño hombre, golpeándolo directamente en la cabeza del pájaro calvo y dando conferencias, algo descarado. Tan pequeño pero sin decir tantas tonterías y atreviéndose a actuar viejo y orgulloso. El pájaro desnudo se quedó estupefacto de inmediato. Cuando usó su ala desnuda para frotar la parte posterior de su cabeza, inmediatamente saltó. Había una gran ampolla allí, y rápidamente se erigió como un cuerno. Esta fue la primera vez que tuvo este tipo de experiencia. Pequeño bastardo, ¿te atreves a actuar así de grosero frente a este viejo? Te suprimiré durante 500 años y refinaré tu alma todos los días. Estaba nervioso y exasperado cuando gritó. Dan el gran pájaro rojo ni siquiera dijo nada antes de darle otro golpe con la olla negra. Se estrelló justo en esa ampolla en el mismo lugar. Ese cuerno creció bruscamente en altura y se hinchó rápidamente. Simplemente no aprendes, eres descarado y descortés. Este abuelo te enseñará a respetar a los demás. Arrogantemente pasó por alto al extraño pájaro desnudo. Ah. Este viejo está enfurecido. ¿Quién se atreve a tratarme tan groseramente? En el pasado, este viejo podía hacer cualquier cosa bajo los cielos con una multitud de criaturas que me adoraban. No había un solo experto de los poderosos clanes que no me reconocieran. Eres simplemente un pájaro pequeño pero te atreves a tratarme a ta manera, un estornudo de mi parte te dejará en el olvido. ¿Todavía no te rendirás? El gran pájaro rojo actuó con arrogancia y le dio otra buena paliza. Al final, el pájaro desnudo se marchitó. Se notaba que solo cosas peores le aguardaban si continuaba refutando. El pequeño estaba mirando todo el tiempo y era extremadamente curioso. ¿Qué tipo de historia tienes? Este viejo es una criatura divina. Respondió con voz alta. Deidad mi trasero. Si dices más tonterías, te golpearé hasta que desees estar muerto. El gran pájaro rojo lo fulminó con la mirada. Justo en este momento, un rayo de luz multicolor pasó. Apareció una figura elegante, y apareció la niña de cabello púrpura, pasando por esta área. El pájaro desnudo inmediatamente escondió su cuerpo y luego se apretó contra la red del cielo y la tierra del pequeño. Estaba claro que era extremadamente reacio a conocerla, y no quería atraparla. Bestia viciosa, ¿a dónde vas? El pequeño gritó y rápidamente salió corriendo. Cuando la chica de cabello púrpura lo escuchó, se dio la vuelta. Sus cejas se pusieron inmediatamente erguidas y sus pupilas se pusieron brillantes como si fuera a tomar medidas. Sin embargo, cuando vio que había un grupo de descendientes arcaicos reunidos, temió que la superaran en número. Como resultado, se convirtió en un rayo de luz púrpura antes de huir rápidamente en la distancia. Pequeño ladrón, solo espera, te atraparé tarde o temprano. Bestia viciosa, la próxima vez, pelearé contigo otros 100 combates. Definitivamente te haré ceder, convertirte en mi montura, o tal vez incluso convertirte en mi guardián de la aldea. El pequeño individuo no estaba muy resignado mientras gritaba. La chica de cabello morado estaba tan enojada que comenzó a temblar. Ella se volvió y lo miró con los puños apretados, pero al final, ella todavía desapareció en el horizonte. ¿Por qué tienes tanto miedo de ella? El pequeño sacó el extraño pájaro. ¿Yo, miedo de ella? Simplemente no quiero encontrar criaturas de esa raza. Dijo el pájaro desnudo. La piedra traviesa en el pelo del pequeño se sacudió, y con una voz casi inaudible, dijo en voz baja. Creo que conocí a este tipo antes. Entró en la tierra de los 100 pastos antes de beber en secreto de la fuente inmortal. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? El pequeño preguntó. Unos cientos de años al menos.
Fue el maestro del rey mono divino en un momento dado, y es lo mismo que ustedes, originarios del exterior. La piedra en huelga continuó hablando con voz débil para que solo el pequeño pudiera oírla. Inmediatamente se quedó estupefacto y sin palabras durante mucho tiempo. Ya no cuestionaba al extraño pájaro, pero sus ojos brillaban continuamente. Parece como si estuviera mirando un manual de técnica divina y preciosa. Aún no tienes nombre, ¿verdad? Como no me dirás de dónde vienes, te daré uno. Eres un pájaro como el gran rojo, así que los pondré juntos, nombrando los segundos calvos. El pequeño estaba mareado mientras hablaba. Ape, ¿quién crees que es este viejo? Soy quien posee la supremacía entre el cielo y la tierra, entonces, ¿cómo podría usar un nombre tan podrido? Guarda eso para ti. El extraño pájaro estaba furioso. Solo te llamaré segundo calvo. Siento que eso suena genial. El gran pájaro rojo se reía con jeje sonidos. Dejándolo refutar a su antojo, el pequeño y los demás simplemente lo llamaron así. Hizo que el pájaro desnudo pisoteara de rabia, pero no tenía otra opción. Al final, una vez más salieron de la piel de la bestia vacía. Todos desaparecieron a sus lugares originales. La antigua piel de la bestia también tembló, corriendo rápidamente en la distancia. El sol se puso y llegó la noche. Sin embargo, no estaba completamente oscuro y sin luz. Apareció una luna, emitiendo un esplendor blanco puro que se dispersó en la gran tierra. Según las leyendas, este también era el cuerpo de una bestia viciosa que se convirtió en una luna, apareciendo y desapareciendo rítmicamente dentro de este pequeño mundo. La piel de la bestia vacía era extremadamente grande. Flotaba sobre las nubes, y un grupo de personas admiraban la luna mientras esperaban una gran comida. Dentro de la olla negra, la luz dorada brillaba. Una gran fragancia flotaba en el aire. Trozos de la gran carne dorada alada de Pen estaban dentro, fluyendo con una brillante luz multicolor. A su alrededor, también había brillantes hongos de melena de león que se cocinaban lentamente junto con la carne dorada. Un fuerte aroma se elevó dentro de la olla, haciendo que todos salivaran. No pudieron evitar querer excavar de inmediato. Además, también había algunas medicinas espirituales en la olla negra. Al estar juntos, todos eran brillantes y translúcidos mientras emitían un hermoso resplandor. Carne de guisar. Esto era simplemente refinar una preciosa medicina impactante en todo el mundo. Pollo pequeño guisado con champiñones, mi favorito. El pequeño lo miró sin pestañear. La saliva fluía continuamente, porque realmente quería subir de inmediato. Una olla obviamente no era suficiente. Los otros también sacaron sus preciosos artefactos, e incluso el caldero de hueso de cuervo de llama se convirtió en un utensilio de cocina. Actualmente estaba hirviendo sopa de hueso de tigre. El fluido cristalino brilló y un fuerte olor se extendió por el aire. Aparte de esto, también había una pierna de cordero de oro, joroba de camello púrpura, varios descendientes arcaicos se agregaron a las llamas. Fueron asados hasta convertirse en un dorado brillante, y emitían una fragancia atractiva. Además, había algunas mesas de jade en la parte superior de la piel de la bestia vacía con copas de jade cristalinas dispuestas en su superficie. Estaban llenos de vino del diablo, espumoso y transparente. La fragancia embriagadora hizo que el grupo de expertos se sintiera mareado a pesar de que todavía no bebían nada. Realmente no puedo esperar más. El gran pájaro rojo tragó un bocado de saliva. Los ojos de todos emitían luz. Esto no solo era un manjar, sino también una oportunidad para abrirse paso. La razón fue porque estos materiales eran simplemente demasiado impactantes. Todos esperaban con expectación que la comida se cocinara por completo. Capítulo 170. Noveno pasaje celestial. La olla negra brillaba. Apareció un gran pen con alas doradas, surgiendo con una luz dorada mientras revoloteaba. Mientras emitía un sonido retumbante, sonaba como si las deidades mismas estuvieran cantando. El cuerpo del gran pen brillaba mientras se dispersaba por sedosas vetas. Eran símbolos dorados, sumergiendo completamente esta área. Una ola de rica fragancia brotó. Los trozos dorados emitían un precioso esplendor, y el olor medicinal de los hongos de melena de león, las orquídeas escarlatas y los ginsengs de jade de nieve flotaban en el aire. La sopa estaba extremadamente concentrada, su aspecto brillante y translúcido. Esto ya no era puramente un manjar culinario, sino una estufa de medicina preciosa. Fácilmente podría hacer temblar el corazón de cualquier experto, porque ¿cómo encontrarían normalmente ingredientes tan preciosos? ¿Quién podría comer un pen de alas doradas? Está bien, está completamente cocinado.
El pequeño gritó y fue el primero en moverse. Recogió un trozo de carne Pen y se lo llevó a la boca. Inmediatamente, fue como si un sol se estuviera escondiendo dentro mientras la luz divina dorada se precipitaba. Es tan bueno. Casi me derrite la lengua. El pequeño estaba completamente enamorado. El trozo de carne que probó fue un trozo brillante de carne Pen que tenía divina luz multicolor volando sobre él. Cuando cerró los ojos, pudo sentir ondas de energía de la esencia volando en desorden dentro de su cuerpo. En el momento siguiente, sintió la boca y la nariz como si hubiera pequeñas serpientes entrando y saliendo. Esos eran hilos de rayos de luz, y se originaron de la esencia divina del Pen. Se movieron junto con su respiración. Después de eso, los palillos en sus manos se movieron rápidamente. Continuamente sacaba la carne Pen brillante de la rica sopa. Grandes cambios estaban ocurriendo dentro de su boca, y cuando el resplandor se desbordó por todas partes, las 7 aberturas de su cabeza gotearon con luz divina multicolor. El grupo comenzó a pelear el uno por el otro. Afortunadamente, la olla negra era un artefacto precioso y se podía agrandar, lo que permitía guisar una porción del Pen dorado. Como resultado, la cantidad de comida era abundante. Todavía había una gran porción que el pequeño iba a traer de vuelta al pueblo de piedra. Todos cavaron y todos estaban completamente enamorados. Casi se tragaban la lengua mientras sus cuerpos se llenaban de luz. Cada uno de ellos alababa sin cesar, porque se trataba de carne de cerdo, y se sabía que era uno de los verdaderos manjares de este mundo. Las otras carnes asadas también estaban completamente cocidas. La carne era fresca y tierna mientras brillaban con luz brillante. Además, la miel estaba untada por todas partes, y era una miel silvestre que encontraron en este pequeño mundo. Independientemente de si era el pequeño, Uoling o los demás, a ninguno de ellos le importaron sus apariencias externas mientras se tapaban la boca. Este sabor realmente supera los cielos. El pequeño estaba eufórico mientras levantaba la copa luminosa de la mesa de jade blanco. El vino en el interior brillaba como el ámbar, y la fragancia era tan rica que casi parecía eterna. Lo tragó de una vez, dejando que la fuerte fragancia viaje de su boca a su garganta, y luego nuevamente hasta su estómago. Dejó un rico regusto, y todo su cuerpo brillaba. Esta era una medicina preciosa impactante en todo el mundo, y fue elaborada a partir de 10 tipos de medicina espiritual elegidos por el mono divino. El valor de cada gota era lo suficientemente alto como para incluso hacer que el emperador quisiera convertirse en un borracho. El pequeño nunca bebió antes, pero ahora que se sintió encantado por este tipo de sentimiento, continuamente comía la carne Pen, el ala asada y otros mientras se embriagaba por beber. Su cuerpo y su mente estaban tan relajados que sintió que podía alejarse flotando, haciéndole olvidar todos los sentimientos de resentimiento y odio. Buen vino. Buen vino. Los otros ya estaban impacientes por mucho tiempo. El mítico vino del diablo era algo buscado pero no se podía encontrar. Uno preferiría extrañar la carne de un Pen que dejar pasar este vino mítico ya que todos se tostaron entre sí. Uno de los ancianos restringidos estaba bastante inquieto. Después de beber una taza, se bebió 2 más antes de dejar que el sabor se activara. Al instante cayó al suelo en su estado de embriaguez y comenzó a roncar. Ninguno de los otros creyó que no quedarían así y continuaron bebiendo. Como resultado, 2 individuos más restringidos también se volvieron así. Sus cuerpos brillantes se volvieron flácidos con el olor a vino que los rodeaba. Fue difícil para ellos despertarse nuevamente. Aparte del pequeño individuo, nadie podía manejar más que unas pocas tazas. Beber en exceso inmediatamente los hizo colapsar por intoxicación. Claramente, esto no fue solo el efecto del alcohol. También hubo una propagación de poderosos efectos medicinales. Eventualmente los bañaría en su energía, haciendo que sus cuerpos sufran una transformación. Buen vino, buen vino. El pequeño bebió de izquierda a derecha hasta que bebió 20 tazas seguidas. Su cara estaba completamente roja como una gran manzana, y su visión finalmente se volvió un poco nebulosa. Comió más de la mitad de una olla de carne de Pen y bebió la sopa de hueso de tigre anteriormente, así que antes de beber el pequeño vino del diablo, su cuerpo ya estaba lleno de luz multicolor. Después de beber, fue simplemente como si se encendiera una explosión. Su cuerpo se volvió brillante, haciendo que pareciera que estaba ardiendo. Después de que el pequeño bebió más de 80 tazas seguidas, todo su cuerpo quedó sumergido en llamas y su aura ardió en el cielo. Por supuesto, eso no fue un fuego real, sino el resultado de su energía refinada antes de expulsarlo de su cuerpo.
No está bien, no podemos dejar que se quede en la piel de la bestia vacía. La fuerza de su cuerpo es demasiado poderosa y podría provocar una destrucción aterradora aquí, dijo uno de los individuos restringidos. Los dos estaban sorprendidos despiertos. El pequeño parecía bastante extraño, como si se estuviera bañando en llamas de fénix. Esta escena fue asombrosa. Otra taza. Él todavía estaba bebiendo. Una fragancia fuerte e intoxicante rodeaba todo su cuerpo. No había una sola mota de polvo en su cuerpo, haciéndolo parecer brillante y divino. Al final, bebió otras 36 tazas antes de comer también el resto de la carne Peng y beber la sopa de hueso de tigre. Además, parecía que estaba comiendo la pila de medicinas espirituales como las verduras. Finalmente, todo su cuerpo cambió. La energía de la esencia irrumpió en los cielos, creando un rayo de luz que conectó la tierra con el vasto cielo. Se dio cuenta de que iba a abrirse paso. A pesar de estar mareado y borracho, su conciencia aún estaba intacta, lo que le permitió saltar directamente de la manta divina. Un gran sonido resonó hacia afuera cuando destrozó un pico de montaña, haciendo que muchas bestias viciosas y pájaros feroces huyeran en estado de shock. Desde el suelo, se acumularon un total de 9 volcanes. Cuando el magma hirvió, todos estallaron con una luz multicolor. Las rocas y los árboles antiguos aparecían como si estuvieran flotando en el océano. Se ondulaban hacia arriba y hacia abajo antes de ser destrozados. Había un joven sentado en una posición meditativa en la montaña, y estos 9 volcanes fueron causados por él. Parecían cuevas reales que mezclaban los cielos y las tierras para aprovechar la suerte en su interior. Noveno pasaje celestial. En el cielo, esos varios restringidos sobre la piel de la bestia vacía gritaron. Esto fue demasiado impactante. Un logro como este era un límite extremo observado solo desde dentro de las leyendas, y ahora este joven lo rompió. Este tipo de maravilla asombrosa se estaba desarrollando actualmente. El león de 9 cabezas y los demás se lamentaban. Sin embargo, relativamente hablando, no estaban tan conmocionados, porque se habían dado cuenta hace mucho tiempo de que era un humano extraño. Los humanos eran relativamente débiles, y rara vez se veía a un experto en 9 pasajes celestiales. Siempre se había sabido que estaban en libros antiguos, y prácticamente fueron descartados como leyendas. Ahora, en realidad hubo alguien que lo logró. Los humanos son realmente extraños. Hay una gran brecha entre cada individuo. Algunos son tan débiles que no pueden soportar el viento y, sin embargo, hay algunos que incluso pueden alcanzar este nivel. Murmuró el extraño pájaro sin pelo. Hace un momento, también comió un poco de medicina de carne preciosa y bebió un poco de vino del diablo. Fue claramente más enérgico y en un mejor estado en comparación con antes. No entiendes el mundo de este niño salvaje. Los grandes labios del pájaro rojo se torcieron. No había nadie que entendiera más lo aterrador que era el potencial del pequeño que él mismo. Incluso bebió el verdadero agua suprema y la refinó. ¿Qué tan fuerte puede ser? Preguntó el extraño pájaro sin pelo. Lo sabrás en el futuro. Big Red dijo mientras golpeaba la parte posterior de su cabeza, segundo calvo, no pierdas la cara por mí en el futuro. Eres mi hermano menor, así que tienes que cultivarte bien. Este tipo de apariencia que te hace parecer superable por una simple brisa es realmente demasiado vergonzoso. El extraño pájaro desnudo estaba tan enojado que comenzó a temblar. Mierda, este pájaro en realidad lo trató así. Si no fuera por el hecho de que su cuerpo tenía algunos problemas, definitivamente habría arrastrado al gran pájaro rojo antes de patearlo hasta que su cara floreciera, haciéndole saber quién era el anciano y cómo mostrar respeto. ¿Qué? Segundo calvo, ¿todavía no vas a ser sumiso? El gran pájaro rojo lo miró. Yoi. Tiene que soportar. El extraño pájaro sin pelo tragó una profunda bocanada de aire, y una pata de oveja dorada desapareció en unos cuantos mordiscos. Desahogó viciosamente su ira sobre la comida. Todo tipo de símbolos brillaban cuando salían de los 9 volcanes y entraban al magma de manera espectacular. ¿Comprendiste con éxito los símbolos?, dijo Ullinger. Transcurrió mucho tiempo. Finalmente, el cuerpo del pequeño emitió sonidos de Ken Kian, y los 9 pasajes celestiales temblaron. La luz multicolor brotó y los símbolos se transformaron en un río de estrellas que giraban y bailaban a su alrededor. Esta vista se volvió cada vez más misteriosa e impactante. Al final, incluso esos volcanes hicieron erupción con diferentes figuras como el pavo real, Kion-Ki, Valletta, Xuan-Yi, Chiwen, Bian, Gran Peng. Todas fueron imágenes creadas a partir de símbolos. ¿Qué está comprendiendo?
¡Qué asombroso! En este momento, todos estaban emocionados. Incluso el segundo calvo arrojó la pata de oveja que estaba comiendo mientras miraba atentamente. Tan fuerte. Tengo la sensación de que si nos encontramos con otra criatura de sangre pura, él realmente podría cumplir su deseo de hacer que uno de ellos ceda y hacer que vigile la puerta de su pueblo, dijo el gran pájaro rojo. ¿Qué tipo de símbolo de aspecto extraño es este? Es tan primitivo y poderoso. El extraño pájaro sin pelo erró. El pequeño se olvidó de todo. Lo único dentro de su corazón era el texto óseo y los símbolos de los registros primordiales verdaderos, no ninguna técnica preciosa. Sin embargo, estos se convirtieron en el poder más simple y fundamental. Parecía borracho y enojado dentro de su meditación. En este momento, todo su cuerpo parecía transformarse en un Kunpeng. Cuando saltó desde su interior, parecía que se disparó 90,000 li y se convirtió en un dios de la guerra. Poco después, también parecía haberse transformado en un soberano venerado que arrasó la tierra sin un solo enemigo bajo los cielos mientras defendía su antiguo país. Rápidamente, también parecía haberse transformado en un Taotie intrépido e inigualable que podía devorar 10,000 criaturas y ni siquiera perdería la oportunidad de comer un dios. El pájaro vermellón, el dragón cornudo, el Bian y el Xiupi, y otras criaturas fueron imitados por el uno tras otro. Estaba experimentando sus símbolos como si se hubiera reencarnado en estas poderosas y antiguas deidades. El pequeño se volvió tonto y olvidó todo lo demás. Finalmente, una escena del registro de las guerras entre deidades también apareció desde su corazón. Era misterioso e interminable, y todo tipo de símbolos oscuros y extraños surgieron a la vez. Su comprensión de los símbolos estaba mejorando. Después de abrir su noveno pasaje celestial, los beneficios fueron enormes. Era como si él rompiera los grilletes que lo ataban y vagara a una tierra nueva y completamente diferente. Después de un largo tiempo, los 9 pasajes celestiales se retiraron y los símbolos entraron en su propio cuerpo. El pequeño abrió los ojos y no pudo evitar dejar escapar un largo rugido que resonó y retumbó en toda la cordillera. En realidad estabas aquí. ¿A dónde vas? Un rugido resonó desde la distancia. Era precisamente el Fujian con cara de hombre, cuerpo de leopardo y escamas negras por todas partes. Se transformó en un rayo de luz negra y se cargó mientras agitaba los escombros en su camino. El pequeño era valiente y cargó para bloquearlo directamente con sus símbolos. Un movimiento de su mano agitó un río de estrellas, y se erizó con electricidad cuando estalló. Después de una explosión, el Fujian gritó en voz alta mientras se estremecía, su cuerpo quemado negro. Se estremeció interiormente. Después de escuchar la conmoción, inesperadamente se encontró con el momento en que se había abierto paso. No solo era poderoso el cuerpo de este niño humano, incluso su conocimiento de los símbolos había mejorado enormemente. El pequeño salió corriendo y su palma descendió sin restricciones. Una luna plateada llenó el cielo, rompiendo como una lluvia torrencial sobre el Fujian, haciéndolo caer hacia afuera. Así como así, los dos continuaron su feroz e intensa batalla. La cola del Fujian fue cortada por el rey mono divino, por lo que estaba sufriendo graves daños. En este momento, claramente estaba luchando y tuvo dificultades para confrontar al pequeño. Fue muy decisivo, alejándose y escapó de una pelea que no pudo ganar. Quería esperar hasta que sus heridas se curaran antes de atacar a esta juventud humana nuevamente. ¿A dónde vas? El pequeño persiguió. Finalmente, inesperadamente saltó sobre sus hombros y lo montó con la intención de hacerlo rendirse. El Fujian rugió y activó el antiguo artefacto de su clan, sacudiendo al pequeño hasta que tosió sangre. Apresuradamente usó la espada rota para protegerse. El espacio entre los dos comenzó a brillar como si los gemelos soles se combinaran. Todos estaban abrumados. El niño salvaje era realmente tan desafiante para el cielo. En realidad estaba empezando a ser descendiente de una antigua bestia viciosa. Puel cortó varios jin de carne, haciendo que la ira Fujian. Se encendió su antiguo tesoro y los símbolos se inundaron como un vasto océano. Al mismo tiempo, un rugido de dragón resonó desde la distancia. El dragón sin cuernos apareció y atacó asesinamente. Lanzó una gran red para atrapar al pequeño. ¿Quieres convertirte en mi montura en lugar de este Fujian? ¿Qué tal si me sigues de vuelta y vigilas mi casa? El pequeño estaba furioso. Cortó varios jin de carne del cuerpo del Fujian y lo guardó en la bolsa del cielo y la tierra. Luego, estampó con todas sus fuerzas y corrió hacia adelante. Sacó su espada rota para encontrarse con el dragón sin cuernos en la batalla.
Desafortunadamente, antes de que pudieran comenzar su batalla real de vida y muerte, la cordillera tembló. Apareció un mono enorme. El dueño de esta tierra pura gigantificada. Su cuerpo era ilimitado y majestuoso mientras se agarraba a ellos. Tanto el dragón sin cuernos como el Zujian activaron sus preciados artefactos que heredaron de las montañas sagradas. Escaparon rápidamente, desapareciendo instantáneamente sin dejar rastro. El pequeño se estremeció. No importa lo fuerte que fuera, no se atrevería a luchar contra el rey mono porque alcanzaba un impactante reino de cultivo. No era algo contra lo que pudiera luchar. Con los pies en su símbolo de retirada, también se deslizó como una nube de humo. Finalmente, volvió a la manta divina nuevamente. Exhaló en armonía, y cuando los 9 pasajes celestiales resonaron, su cuerpo se recuperó instantáneamente a su condición máxima. Delicioso. El mundo de este mocoso diabólico era algo que los extraños tenían dificultades para comprender. Hace un momento, todavía estaba matando, pero en el siguiente momento, se convirtió en un pequeño borracho. Su cara estaba sonrojada mientras bebía felizmente. Otros se habrían emborrachado después de varias tachas, pero él bebió toda la noche sin ningún peligro. Este tipo de sensación vertiginosa fue maravilloso. Durante la noche, el gran león rojo de 9 cabezas y el sable sufrieron transformaciones impactantes. Uolingir también cosechó enormes beneficios, y sintió como si hubiera renacido. Este grupo de criaturas prácticamente se abrió paso. La piel de la bestia vacía estaba llena de colores excepcionalmente brillantes. Onlong, este pequeño mundo entero tembló extremadamente violentamente. La tranquilidad de la noche se rompió y todos quedaron asombrados. La salida se abrirá. En un día o 2 como máximo, podríamos irnos. Los restringidos quedaron gratamente sorprendidos. Tener que irse es realmente una pena. El pequeño era reacio porque sentía que este pequeño mundo antiguo era demasiado interesante. Todos se enfrentaron. Este niño anormal alivió a todos y les permitió exhalar. Era tan tranquilo y trataba este lugar como su patio de recreo. ¡Ay, estoy insatisfecho! Ni siquiera he atrapado un pájaro divino o una bestia viciosa de sangre pura todavía. El pequeño suspiró. Todos estaban sin palabras. ¿Qué más podrían decir? Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.